En el año 2009, mientras el mundo observaba las protestas masivas que sacudían las calles de Teherán tras unas elecciones presidenciales cuestionadas, un hombre permaneció inmóvil en el centro del poder. No era el presidente reelecto, no era ningún general visible, era Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán. Desde 1989, había ocupado el cargo más poderoso de un sistema político que pocos comprenden realmente. Pero lo que el mundo no suele preguntarse es esto: ¿cómo un clérigo sin gran carisma personal, sin ejército propio al inicio de su mandato, sin una fortuna heredada ni una red empresarial visible, logró consolidar un control absoluto sobre uno de los países más estratégicos del planeta durante más de 3 décadas? La respuesta no está en su biografía oficial, está en la arquitectura financiera, militar, judicial y económica que construyó metódicamente alrededor de su figura. Está en los miles de millones de dólares que fluyen a través de instituciones que responden únicamente ante él. Está en el diseño de un sistema donde el poder no se ejerce desde un palacio visible, sino desde una red entrelazada de fundaciones religiosas, corporaciones estatales, milicias paramilitares y estructuras financieras opacas que controlan desde el petróleo hasta las telecomunicaciones. Este no es un documental sobre un líder religioso, es un documental sobre cómo se construye un imperio de poder en la era moderna, utilizando el dinero, la fe, la violencia selectiva y el control institucional como herramientas de dominación absoluta. Para entender cómo Ali Khamenei llegó a controlar Irán de una manera tan profunda que ningún presidente, ningún parlamento, ningún tribunal puede desafiarlo sin consecuencias devastadoras, es necesario retroceder al momento en que el sistema que él heredó fue diseñado. Porque Khamenei no inventó el modelo de poder que hoy encarna, lo perfeccionó, lo expandió y lo convirtió en una máquina financiera y política casi imposible de desmantelar desde dentro. En febrero de 1979, la Revolución Islámica derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, poniendo fin a más de 2500 años de monarquía en Persia. El arquitecto intelectual y espiritual de esa revolución fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, un clérigo chiita exiliado que regresó a Irán convertido en símbolo viviente de resistencia contra la opresión, la corrupción y la influencia occidental. Jomeini no solo derrocó un régimen, diseñó uno completamente nuevo, y en el centro de ese diseño colocó un concepto revolucionario dentro del Islam chiita, el Velayat-e-Faqih, o gobierno del jurista islámico. Según esta doctrina, desarrollada por Jomeini durante sus años de exilio, en ausencia del 12º imán oculto, la autoridad religiosa y política debe recaer en un jurista islámico calificado que gobierne en nombre de Dios. No se trata de una monarquía, no se trata de una democracia, se trata de una teocracia constitucional donde el poder último no reside en el pueblo, ni en sus representantes electos, sino en un líder religioso designado por un consejo de expertos que él mismo influye. Este líder, llamado líder supremo, tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial, los medios de comunicación estatales, las instituciones religiosas y las principales corporaciones económicas del país. Puede vetar leyes, puede destituir presidentes, puede declarar la guerra, y no responde ante nadie excepto, en teoría, ante Dios. Cuando Jomeini murió en junio de 1989, dejó un sistema diseñado para perpetuarse, pero también un vacío de liderazgo. Jomeini había sido el padre fundador, el líder carismático, cuya autoridad moral era incuestionable. ¿Quién podría reemplazarlo? La respuesta no fue obvia. Dentro del clero chiita existían figuras con mayor rango religioso, mayor conocimiento teológico, mayor prestigio académico. Pero el sistema no eligió al más santo, eligió al más útil. Ali Khamenei nació en julio de 1939 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y uno de los centros espirituales más importantes del Islam chiita. Su familia era modesta,
Su padre era un clérigo menor. Khamenei estudió en las escuelas religiosas tradicionales, primero en Mashhad, luego en Qom, el corazón teológico del chiismo iraní. Allí conoció a Jomeini y se convirtió en uno de sus discípulos. Durante los años 60 y 70, Khamenei participó activamente en movimientos de oposición contra el Shah. Fue arrestado varias veces, torturado, encarcelado. Esa experiencia lo vinculó emocionalmente con la lucha revolucionaria, pero también lo mantuvo alejado del núcleo duro del poder clerical. No era un gran ayatolá, no era un teólogo reconocido internacionalmente, era un clérigo, político, pragmático, disciplinado. Después de la revolución, Khamenei ocupó varios cargos importantes. Fue representante de Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa durante la devastadora guerra entre Irán e Irak, que duró 8 años y costó cientos de miles de vidas. Fue presidente de la República Islámica entre 1981 y 1989, un cargo que en aquel momento tenía poder real, aunque siempre subordinado al líder supremo. Durante esos años, Khamenei demostró lealtad absoluta a Jomeini, capacidad administrativa y, sobre todo, habilidad para navegar las luchas internas entre facciones revolucionarias rivales. Los radicales izquierdistas, los pragmáticos moderados, los clérigos conservadores. Cuando Jomeini murió, el Consejo de Expertos, un cuerpo de 86 clérigos electos, encargado de designar al líder supremo, se reunió en secreto. La decisión no fue unánime. Varios miembros preferían a clérigos de mayor rango religioso. Pero Khamenei tenía algo que los demás no tenían: experiencia política, conexiones dentro del aparato de seguridad y, crucialmente, el respaldo de Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, el hombre más poderoso de Irán en ese momento, quien veía en Khamenei a un líder maleable, alguien que podría ser controlado desde las sombras, mientras Rafsanjani consolidaba su propio poder como presidente. Rafsanjani se equivocó. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Cuando Ali Khamenei asumió el cargo de líder supremo en junio de 1989, muchos dentro y fuera de Irán lo vieron como una figura de transición. No tenía el carisma de Jomeini, no tenía su autoridad religiosa, no tenía su legitimidad histórica. Incluso su título religioso tuvo que ser elevado apresuradamente de Ojatol Eslam a Ayatolá, para cumplir con los requisitos constitucionales del cargo. Pero lo que Khamenei sí tenía era algo mucho más valioso que el carisma: paciencia estratégica, instinto de supervivencia y una comprensión profunda de cómo funciona el poder real en un sistema revolucionario. Durante los primeros años de su liderazgo, Khamenei actuó con cautela. Permitió que Rafsanjani, ahora presidente, liderara la reconstrucción económica del país tras la guerra con Irak. Permitió que los tecnócratas reformistas implementaran políticas de liberalización limitada. Permitió que el Parlamento debatiera. Pero mientras tanto, silenciosamente, comenzó a construir su propia base de poder. Y lo hizo de la manera más efectiva posible, controlando el dinero. En Irán, el poder económico no está en manos del sector privado tradicional, está en manos de una red compleja de instituciones estatales, paraestatales y religiosas que controlan sectores enteros de la economía. Y en el centro de esa red están las bonyads, fundaciones religiosas de caridad que en teoría existen para ayudar a los pobres, financiar hospitales, construir escuelas y apoyar a las familias de los mártires de la revolución. En la práctica, las bonyads son conglomerados económicos gigantescos, exentos de impuestos, sin supervisión parlamentaria, que controlan desde refinerías de petróleo hasta cadenas hoteleras, desde empresas de construcción hasta compañías de telecomunicaciones. La más poderosa de todas es la Setá de Hraye Farmane Hazrat-e Emam, conocida simplemente como Setá,
o la Oficina Ejecutiva de la Orden del Imán. Fue creada por Khomeini en 1989, poco antes de su muerte, supuestamente para administrar propiedades confiscadas tras la revolución y redistribuirlas a los necesitados. Pero bajo Khamenei, Setat se convirtió en algo completamente diferente. Un imperio financiero opaco que controla activos valorados en decenas de miles de millones de dólares, con participaciones en más de 200 empresas que abarcan petróleo, minería, telecomunicaciones, finanzas, bienes raíces, agricultura e incluso tecnología. Setat no rinde cuentas al Parlamento, no publica informes financieros públicos, no paga impuestos y responde únicamente ante el líder supremo. Es, en esencia, el tesoro privado de Khamenei, una fuente de financiamiento que le permite recompensar lealtades, castigar disidencias, financiar proyectos estratégicos y mantener una red de dependencia económica que atraviesa todo el sistema político iraní. Cada juez que aspira a un ascenso, cada comandante militar que necesita presupuesto, cada clérigo que busca influencia, cada empresario que quiere un contrato, sabe que en última instancia el dinero fluye desde estructuras controladas por Khamenei, pero el control económico es solo una parte del sistema. El verdadero poder de Khamenei reside en su control sobre la fuerza. Y aquí es donde entra en juego la institución más leal, más ideológica y más temida de Irán, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, conocido en Occidente como los Guardianes de la Revolución o simplemente la Guardia Revolucionaria. Los Guardianes de la Revolución fueron creados en 1979 como una milicia paralela al ejército regular, diseñada para proteger la revolución de amenazas internas y externas. A diferencia del ejército convencional, que heredó estructuras y oficiales del régimen anterior, los guardianes fueron reclutados entre los jóvenes revolucionarios más leales, los más ideológicos, los más dispuestos a morir por la causa. Durante la guerra con Irak, los guardianes demostraron su valor en el campo de batalla, enviando oleadas de voluntarios, muchos de ellos adolescentes, a través de campos minados en ataques suicidas que horrorizaron al mundo, pero también detuvieron el avance iraquí. Después de la guerra, los guardianes no se disolvieron, se expandieron, se profesionalizaron y, crucialmente, se convirtieron en actores económicos. Utilizando su prestigio como defensores de la nación, los guardianes comenzaron a recibir contratos masivos de construcción, especialmente en proyectos de infraestructura, presas, carreteras, puertos, aeropuertos. Crearon empresas constructoras, firmas de ingeniería, compañías de importación y exportación. Entraron en el negocio del contrabando, controlando rutas que evadían las sanciones internacionales. Hoy, los guardianes de la revolución controlan una porción estimada entre el 10 y el 40% de la economía iraní, dependiendo de cómo se mida. Son simultáneamente una fuerza militar, una organización de inteligencia, un conglomerado económico y una red política. Y todos ellos responden directamente al líder supremo. Khamenei nombra al comandante en jefe de los guardianes. Khamenei aprueba sus operaciones estratégicas. Khamenei controla su presupuesto. A cambio, los guardianes garantizan la supervivencia del sistema. Reprimen protestas, vigilan a los disidentes, controlan Internet, infiltran universidades, monitorean mezquitas y, cuando es necesario, eliminan amenazas tanto dentro como fuera del país. Dentro de los guardianes existe una unidad aún más selecta, más letal, más misteriosa: la Fuerza Quds, la rama de operaciones exteriores encargada de proyectar el poder iraní más allá de sus fronteras. La Fuerza Quds entrena milicias en Irak, Siria, Líbano, Yemen, Afganistán, financia grupos armados, organiza ataques, asesina enemigos. Su comandante más famoso fue Qasem Soleimani, un hombre que operaba en las sombras, pero cuya influencia se extendía desde Bagdad hasta Beirut, desde Damasco hasta Saná. Soleimani reportaba directamente a Khamenei. Cuando fue asesinado por un ataque con drones estadounidense en enero de 2020, Khamenei lloró públicamente, un gesto rarísimo que reveló cuán profunda era su dependencia de hombres como Soleimani
para mantener la proyección regional del poder iraní. Pero incluso, con todo este control económico y militar, Khamenei sabía que el poder absoluto requiere algo más: control sobre la narrativa, sobre la información, sobre la verdad misma. Y eso significa controlar el sistema judicial y los medios de comunicación. El poder judicial en Irán no es independiente. El jefe del poder judicial es nombrado directamente por el líder supremo. Los jueces más importantes son clérigos leales al sistema. Los tribunales revolucionarios, creados originalmente para juzgar a los enemigos de la revolución, se convirtieron en herramientas permanentes de represión. Los juicios son secretos. Las defensas son limitadas. Las sentencias son inapelables. Periodistas, abogados, activistas, académicos, artistas, cualquiera que desafíe abiertamente al sistema puede ser acusado de enemistad con Dios, corrupción en la tierra o conspiración contra la seguridad nacional, cargos vagos que permiten condenas de décadas de prisión o incluso ejecución. Y si el sistema judicial es el martillo, los medios de comunicación son el eco. Todos los canales de televisión y radio están controlados por el Estado. Todos los directores de medios son nombrados o aprobados por instituciones vinculadas al líder supremo. Los periódicos que se desvían demasiado son clausurados. Los editores que publican críticas son arrestados. Internet está fuertemente censurado. Las redes sociales occidentales están bloqueadas. Los activistas digitales son rastreados. Y durante momentos de crisis, el régimen simplemente apaga Internet por completo, como ocurrió durante las protestas de noviembre de 2019, cuando el país entero quedó desconectado del mundo exterior durante días, mientras las fuerzas de seguridad reprimían brutalmente las manifestaciones, matando a cientos de personas, según estimaciones de organizaciones internacionales. Este es el sistema que Ali Khamenei heredó y transformó. Un sistema donde el poder no se concentra en una sola institución visible, sino que fluye a través de múltiples capas entrelazadas. Fundaciones religiosas que controlan el dinero, fuerzas militares que controlan la fuerza, tribunales que controlan la legalidad, medios que controlan la narrativa. Y en el centro de todo, inmóvil, paciente, calculador, está Khamenei, tejiendo alianzas, recompensando lealtades, castigando traiciones, asegurándose de que ninguna facción se vuelva lo suficientemente poderosa como para desafiarlo, pero tampoco lo suficientemente débil como para colapsar. Pero construir un sistema de control absoluto no es suficiente si no puedes defenderlo de amenazas externas. Y desde el momento en que la República Islámica fue fundada, ha estado bajo asedio económico, político y militar. Primero fue la guerra con Irak, financiada por las monarquías del Golfo y apoyada tácitamente por Occidente. Luego vinieron las sanciones, oleada tras oleada, década tras década, diseñadas para estrangular la economía iraní, colapsar su moneda, generar descontento popular y forzar un cambio de régimen desde dentro. Y aquí es donde la estrategia de Khamenei se vuelve verdaderamente sofisticada. Porque en lugar de colapsar bajo la presión de las sanciones, el régimen aprendió a utilizarlas como herramienta de consolidación. Cada nueva sanción fortalece el argumento de que Irán está bajo ataque, de que Occidente busca destruir la revolución, de que cualquier disidencia interna es traición en tiempos de guerra. Cada crisis económica justifica mayor control estatal, mayor centralización, mayor represión. Y cada restricción al comercio internacional crea oportunidades para que las instituciones controladas por Khamenei, especialmente los guardianes de la revolución, monopolicen el contrabando, las importaciones clandestinas, los mercados negros. Las sanciones empobrecen al pueblo iraní, destruyen la clase media, generan inflación, desempleo, desesperación, pero no debilitan al régimen. Al contrario, lo enriquecen, porque en una economía sancionada, quien controla las rutas de evasión controla la riqueza, y esas rutas están en manos de los guardianes, que responden a Khamenei. Durante la década de 2000, mientras el precio del petróleo se disparaba
y los ingresos iraníes alcanzaban cifras récord, Khamenei enfrentó su primera gran amenaza interna: el movimiento reformista liderado por Mohammad Yatami, quien fue elegido presidente en 1997 con una plataforma de apertura política, libertades civiles, diálogo con Occidente y Estado de Derecho. Yatami era enormemente popular, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Ganó con casi el 70% de los votos. Su presidencia generó esperanzas de que Irán podría evolucionar gradualmente hacia un sistema más democrático, sin necesidad de otra revolución. Khamenei observó, esperó y luego actuó, no de manera abierta, sino a través de sus instituciones. El Poder Judicial comenzó a arrestar periodistas reformistas. Los tribunales cerraron periódicos. Los guardianes reprimieron protestas estudiantiles. Los clérigos conservadores bloquearon reformas legislativas en el Consejo de Guardianes, un cuerpo de 12 juristas y teólogos que tiene poder de veto sobre cualquier ley aprobada por el Parlamento. Yatami descubrió que, aunque era presidente, no controlaba nada real. Ni el ejército, ni la policía, ni los tribunales, ni los medios estatales, ni las empresas clave. El poder seguía en manos de Khamenei. En 2005, Mahmoud Ahmadinejad, un populista ultraconservador con vínculos profundos con los guardianes de la revolución, fue elegido presidente en unas elecciones cuestionadas. Ahmadinejad era todo lo contrario de Yatami: confrontacional, provocador, negacionista del Holocausto, defensor de la expansión nuclear iraní, hostil hacia Occidente. Durante su presidencia, Irán aceleró su programa nuclear, desafiando abiertamente a la comunidad internacional. Las sanciones se intensificaron. La economía se deterioró. Pero Khamenei respaldó a Ahmadinejad porque su retórica radical justificaba mayor militarización, mayor control interno, mayor movilización ideológica. Luego vino 2009, el año que definió el verdadero carácter del régimen de Khamenei. En junio de ese año, Ahmadinejad fue reelegido en circunstancias ampliamente consideradas fraudulentas. Los resultados oficiales fueron anunciados pocas horas después del cierre de las urnas, algo técnicamente imposible. Millones de iraníes salieron a las calles, en lo que se conoció como el Movimiento Verde, la mayor ola de protestas desde la Revolución de 1979. Los manifestantes no pedían el derrocamiento del sistema. Pedían que se respetara su voto. Pedían transparencia. Pedían justicia. Khamenei respondió declarando públicamente que Ahmadinejad había ganado legítimamente y que cualquier protesta era una conspiración extranjera. Luego, ordenó una represión masiva. Los guardianes y las milicias Basij, una fuerza paramilitar voluntaria controlada por los guardianes, inundaron las calles, golpearon manifestantes, arrestaron miles, torturaron cientos, violaron mujeres y hombres en prisión como método de humillación, ejecutaron decenas, y lo hicieron sin remordimiento, sin disculpas, sin concesiones. El mensaje fue claro: el sistema no tolerará desafíos, sin importar cuán pacíficos sean, sin importar cuán legítimos sean. Esa represión brutal consolidó el control de Khamenei, pero también destruyó cualquier ilusión de que el sistema podía reformarse desde dentro. Millones de iraníes, especialmente los educados, los profesionales, los jóvenes, perdieron la fe en la República Islámica. Muchos emigraron. Los que se quedaron se retiraron a la vida privada, desilusionados, resentidos, esperando. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos. Mientras Khamenei consolidaba su control interno, el programa nuclear iraní se convirtió en el eje central de la política exterior del régimen. Y aquí es donde la historia se vuelve estratégicamente fascinante, porque el programa nuclear no es solo una cuestión de seguridad nacional o prestigio tecnológico. Es una herramienta de negociación, una fuente de legitimidad interna y, sobre todo,
un mecanismo de supervivencia del régimen. Irán comenzó su programa nuclear en los años 50, bajo el Shah, con apoyo estadounidense, en el marco del programa Átomos para la Paz. Después de la revolución, Jomeini inicialmente rechazó la tecnología nuclear como contraria al Islam, pero durante la guerra con Irak, cuando Saddam Hussein utilizó armas químicas contra soldados y civiles iraníes, sin consecuencias internacionales significativas, el régimen reconsideró. Si Irán quería disuadir futuros ataques, necesitaba capacidad nuclear, al menos como opción estratégica. Durante los años 90 y 2000, Irán construyó secretamente instalaciones de enriquecimiento de uranio, reactores, centrifugadoras, todo mientras negaba públicamente que buscara armas nucleares. En 2002, grupos de oposición exiliados revelaron la existencia de instalaciones clandestinas en Natanz y Arak. La comunidad internacional exigió inspecciones. Irán resistió. Las negociaciones comenzaron. Las sanciones se intensificaron. El ciclo se repitió durante años. Para Khamenei, el programa nuclear cumplía múltiples funciones. Primero, generaba orgullo nacional. Irán, una civilización milenaria, demostraba que podía dominar tecnología avanzada a pesar del aislamiento. Segundo, proporcionaba una carta de negociación. Occidente quería que Irán detuviera el enriquecimiento. Irán podía usar eso para obtener concesiones, levantamiento de sanciones, reconocimiento regional, garantías de seguridad. Tercero, y quizás más importante, el programa nuclear justificaba la narrativa de asedio. Mientras Occidente amenazara a Irán, el régimen podía movilizar a la población, silenciar disidentes, centralizar poder. Pero el programa también tenía costos enormes. Las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, a partir de 2010, fueron devastadoras. Irán fue expulsado del sistema financiero internacional. Los bancos extranjeros dejaron de hacer negocios con entidades iraníes. Las exportaciones de petróleo, la principal fuente de ingresos del país, cayeron dramáticamente. La moneda iraní, el rial, colapsó. La inflación se disparó. El desempleo aumentó. La clase media fue aplastada. En 2013, en medio de esta crisis económica, los iraníes eligieron a Hassan Rouhani como presidente. Rouhani era un clérigo moderado, un tecnócrata con experiencia en negociaciones nucleares, alguien que prometía alivio económico a través del diálogo con Occidente. Su elección fue una señal clara. El pueblo iraní quería un cambio de rumbo. Pero la pregunta crucial era, ¿Khamenei lo permitiría? Sorprendentemente, sí. Khamenei autorizó a Rouhani a negociar. ¿Por qué? Porque incluso el líder supremo entendía que la economía estaba al borde del colapso, que las sanciones estaban generando un descontento popular peligroso, que algo tenía que ceder. Pero Khamenei también estableció límites claros. Las negociaciones debían centrarse exclusivamente en el tema nuclear, no en derechos humanos, no en el programa de misiles balísticos, no en el apoyo iraní a grupos armados regionales. Y cualquier acuerdo debía preservar la capacidad técnica de Irán para reanudar el enriquecimiento si fuera necesario. Después de años de negociaciones secretas y públicas, en julio de 2015, Irán y las potencias mundiales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido internacionalmente como el Acuerdo Nuclear Iraní. Según los términos del acuerdo, Irán aceptaba limitar drásticamente su programa de enriquecimiento de uranio, reducir su stock de uranio enriquecido, permitir inspecciones internacionales intrusivas y desmantelar parte de su infraestructura nuclear. A cambio, las principales sanciones económicas serían levantadas gradualmente. El acuerdo fue celebrado en Occidente como un triunfo diplomático, una prueba de que la negociación podía prevenir una guerra potencialmente catastrófica. En Irán, las reacciones fueron mixtas. Los reformistas y moderados lo vieron como una victoria, una oportunidad para reintegrar a Irán en la economía global. Los conservadores duros lo denunciaron como una rendición, una traición a los mártires de la revolución. Khamenei adoptó una posición ambigua. Públicamente,
respaldó el acuerdo como un logro de la resistencia iraní, pero también advirtió que Estados Unidos no era confiable, que las sanciones podrían regresar, que Irán debía mantenerse vigilante. Tenía razón. En mayo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear, a pesar de que todas las partes, incluidas las agencias de inteligencia estadounidenses y la Agencia Internacional de Energía Atómica, confirmaban que Irán estaba cumpliendo con sus obligaciones. Trump reimpuso todas las sanciones y añadió nuevas, en lo que llamó una campaña de máxima presión diseñada para forzar a Irán a renegociar un acuerdo más amplio que incluyera misiles y actividades regionales, o colapsar económicamente. Para Khamenei, la retirada estadounidense confirmó todo lo que siempre había dicho. Occidente no se puede confiar. Los acuerdos no significan nada. La única garantía de supervivencia es la resistencia. Rouhani quedó humillado. Los reformistas quedaron desacreditados. Y los conservadores duros, especialmente los guardianes de la revolución, fueron fortalecidos. Khamenei había permitido la negociación, pero nunca había apostado todo a ella. Ahora podía decir, lo intentamos, ellos traicionaron, volvemos a la resistencia. Las sanciones de máxima presión fueron brutales. La economía iraní se contrajo severamente. El rial perdió más de la mitad de su valor. La inflación alcanzó cifras de 2 dígitos. Millones de iraníes cayeron en la pobreza. Pero el régimen no colapsó. ¿Por qué? Porque las estructuras de poder controladas por Khamenei, Setad, los guardianes, las bonillats, no dependen de la economía formal. Operan en mercados negros, en contrabando, en transacciones opacas. Las sanciones los enriquecen mientras empobrecen al pueblo. Y luego, en enero de 2020, ocurrió algo que sacudió al régimen hasta sus cimientos: el asesinato de Qasem Soleimani. El comandante de la fuerza Quds fue alcanzado por un ataque con drones estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Soleimani era el arquitecto de la estrategia regional de Irán, el hombre que coordinaba milicias en Irak, Siria, Líbano, Yemen. Era el segundo hombre más poderoso del país después de Khamenei. Su muerte fue un golpe estratégico devastador, pero también un regalo propagandístico para el régimen. Khamenei declaró 3 días de luto nacional. Millones de iraníes salieron a las calles, no para protestar contra el régimen, sino para llorar a Soleimani. Las imágenes fueron transmitidas por todo el mundo. Multitudes masivas, llanto colectivo, gritos de venganza. Para el régimen fue una demostración de que aún podía movilizar lealtad popular, al menos en torno a la narrativa de resistencia contra Estados Unidos. Khamenei prometió venganza. Días después, Irán lanzó misiles balísticos contra bases estadounidenses en Irak, causando heridas a decenas de soldados pero evitando muertes. Una respuesta calibrada para satisfacer la demanda interna de represalia sin provocar una guerra total. Pero esa misma noche ocurrió una tragedia que reveló la fragilidad del régimen. Los guardianes de la revolución, en estado de alerta máxima, derribaron por error un avión comercial ucraniano que despegaba de Teherán, matando a 176 personas, la mayoría iraníes, canadienses de origen iraní. Durante 3 días, el régimen negó responsabilidad, acusando a quienes sugerían un derribo de difundir propaganda enemiga. Finalmente, bajo presión de evidencias irrefutables, admitieron el error. La reacción pública fue explosiva. Miles de iraníes salieron a las calles, no para llorar a Soleimani, sino para denunciar al régimen como mentiroso, asesino, incompetente. Los manifestantes gritaban consignas que habrían sido impensables días antes. El enemigo no es Estados Unidos, el enemigo está aquí. Dimisión no es suficiente, juicio es necesario. Las protestas fueron reprimidas rápidamente, pero el daño simbólico fue profundo. En menos de una semana, el régimen había pasado de movilizar millones en apoyo a ser denunciado por miles como criminal. Y luego llegó la pandemia. En febrero de 2020, Irán se convirtió en uno de los primeros epicentros del COVID-19 fuera de China.
El régimen inicialmente minimizó la amenaza, negó la gravedad, ocultó cifras. Cuando la crisis se volvió innegable, el sistema de salud, debilitado por años de sanciones y corrupción, colapsó. Decenas de miles de iraníes murieron. La economía, ya devastada, se hundió aún más. Las sanciones estadounidenses, que incluían restricciones a transacciones financieras, dificultaron incluso la compra de medicamentos y equipos médicos, aunque técnicamente estaban exentos. Khamenei enfrentó una de las crisis más graves de su liderazgo, pero en lugar de abrir el sistema, lo cerró aún más. En junio de 2021 se celebraron elecciones presidenciales en las que el Consejo de Guardianes descalificó a todos los candidatos moderados o reformistas significativos, dejando solo a figuras ultraconservadoras. El ganador fue Ebrahim Raisi, un clérigo duro, ex jefe del Poder Judicial, conocido por su participación en la ejecución masiva de prisioneros políticos en 1988, cuando miles de opositores fueron ahorcados en cuestión de semanas, en lo que muchos consideran un crimen contra la humanidad. La elección de Raisi no fue una sorpresa, fue una señal. Khamenei, ahora en sus 80 años, estaba preparando la sucesión. Raisi era visto como un posible futuro líder supremo, alguien absolutamente leal, ideológicamente puro, dispuesto a defender el sistema sin concesiones. Pero la elección también reflejó algo más oscuro. El régimen había abandonado cualquier pretensión de pluralismo, cualquier ilusión de que el voto popular importaba. La participación electoral fue la más baja en la historia de la República Islámica, menos del 50%, una señal de desconexión masiva entre el régimen y la sociedad. Durante décadas, el régimen iraní había logrado mantener una base de apoyo entre sectores significativos de la población: los pobres rurales que recibían subsidios, los veteranos de guerra, los empleados del sector público, los beneficiarios de las fundaciones religiosas, los ideológicamente comprometidos. Pero esa base se había erosionado. Las sanciones, la corrupción, la represión, la incompetencia, todo había acumulado resentimiento. Y ese resentimiento explotó en septiembre de 2022. Una joven kurda de 22 años, llamada Mahsa Amini, fue arrestada por la policía de la moralidad en Teherán por usar incorrectamente el hijab obligatorio. Horas después, murió bajo custodia policial. Las autoridades afirmaron que sufrió un ataque cardíaco. Los testigos y su familia dijeron que fue golpeada brutalmente. Su muerte desató una ola de protestas que se extendió por todo el país, convirtiéndose en el movimiento de oposición más amplio, más sostenido y más radical desde la Revolución de 1979. Las protestas de 2022 fueron diferentes a todo lo anterior. No pedían reformas, pedían el fin del régimen. No eran lideradas por políticos o intelectuales. Eran lideradas por mujeres jóvenes que se quitaban el hijab públicamente, quemaban sus velos, cortaban su cabello, desafiaban directamente el símbolo más visible del control religioso sobre sus vidas. Los manifestantes gritaban: mujer, vida, libertad. Gritaban: muerte al dictador, refiriéndose directamente a Khamenei. Atacaban símbolos del régimen, estatuas de Jomeini, oficinas de los guardianes, centros de masentosis, reclutamiento de las milicias Basij. La respuesta del régimen fue predecible y brutal. Miles fueron arrestados. Cientos fueron heridos por balas, perdigones, gases lacrimógenos. Decenas fueron asesinados en las calles. El régimen cortó Internet en ciudades enteras. Desplegó fuerzas de seguridad masivas. Y luego, para enviar un mensaje de terror absoluto, comenzó a ejecutar manifestantes. Jóvenes arrestados durante las protestas fueron juzgados en tribunales secretos, acusados de guerra contra Dios y ahorcados públicamente. Las ejecuciones fueron diseñadas para aterrorizar, para romper el movimiento, para demostrar que el régimen estaba dispuesto a matar a sus propios hijos antes que ceder. Y funcionó, al menos temporalmente. Las protestas disminuyeron gradualmente, no porque el régimen recuperara legitimidad, sino porque el costo de resistir se volvió insoportable. Pero algo fundamental había cambiado.
Millones de iraníes, especialmente los jóvenes, ya no tenían miedo de decir en voz alta lo que antes solo susurraban: este régimen no tiene futuro, este sistema debe terminar. Khamenei, ahora en sus 84 años, enfrenta el crepúsculo de su liderazgo rodeado de crisis. La economía está en ruinas. La moneda es casi inútil. La inflación devora los ahorros de las familias. El desempleo juvenil es masivo. La fuga de cerebros es constante. Médicos, ingenieros, científicos, artistas, todos los que pueden se van. La sociedad está profundamente dividida. Una minoría ideológicamente comprometida que defiende el sistema, una mayoría silenciosa que lo tolera por falta de alternativas o por miedo, y una minoría creciente, especialmente jóvenes y mujeres, que lo rechaza abiertamente. Regionalmente, Irán es simultáneamente poderoso y vulnerable. A través de sus aliados, Hezbolá en Líbano, milicias chiitas en Irak, el régimen de Assad en Siria, los hutíes en Yemen, Irán proyecta influencia desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Pero esa influencia tiene costos enormes. Irán gasta miles de millones de dólares anualmente financiando estos grupos mientras su propia población sufre. Y esos aliados están cada vez más débiles. Hezbolá enfrenta crisis económica y política en Líbano. Assad controla un país destruido. Los hutíes están atrapados en una guerra interminable. Las milicias iraquíes enfrentan resistencia popular creciente. Y luego está Israel. Durante décadas, Irán e Israel han librado una guerra sombra. Asesinatos de científicos nucleares iraníes, ataques cibernéticos a instalaciones iraníes, bombardeos israelíes a objetivos iraníes en Siria, ataques con drones iraníes a objetivos israelíes. Pero esa guerra sombra amenaza constantemente con convertirse en una guerra abierta, especialmente si Irán avanza hacia la capacidad de construir armas nucleares. Israel ha dejado claro que no tolerará un Irán nuclear y está dispuesto a atacar militarmente para prevenirlo. Estados Unidos, aunque más cauteloso, ha mantenido la opción militar sobre la mesa. Para Khamenei, el programa nuclear es ahora una espada de doble filo. Avanzar hacia armas nucleares podría garantizar la supervivencia del régimen a través de la disuasión, como ha ocurrido con Corea del Norte. Pero también podría provocar un ataque militar devastador que destruya décadas de inversión y desestabilice fatalmente al régimen. No avanzar significa permanecer vulnerable, dependiente de aliados poco confiables, sujeto a sanciones perpetuas. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia, porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Mientras Khamenei envejece, la cuestión de la sucesión se vuelve cada vez más urgente. ¿Quién lo reemplazará cuando muera? El Consejo de Expertos, el cuerpo encargado de elegir al líder supremo, está compuesto por 88 clérigos ancianos, la mayoría ultraconservadores, todos cuidadosamente seleccionados por un proceso electoral controlado. En teoría, podrían elegir a cualquier ayatolá calificado. En la práctica, elegirán a quien los guardianes de la revolución y las estructuras de seguridad permitan. Hay rumores persistentes, nunca confirmados oficialmente, de que Khamenei prefiere que su hijo, Mojtaba Khamenei, lo suceda. Mojtaba ha operado en las sombras durante años, construyendo relaciones con comandantes de los guardianes, administrando partes del imperio financiero de su padre, participando en decisiones estratégicas clave. Si Mojtaba es elegido, sería la primera sucesión hereditaria en la historia de la República Islámica, una ironía suprema para un sistema que se fundó precisamente para abolir la monarquía. Pero una sucesión hereditaria también sería profundamente controvertida. Muchos clérigos la verían como una traición a los principios revolucionarios. Muchos iraníes la verían como la confirmación definitiva de que el sistema es una dictadura dinástica, disfrazada de teocracia. Y muchas facciones dentro del régimen, especialmente aquellas que han sido marginadas durante décadas de dominio de Khamenei,
podrían ver la transición como una oportunidad para luchar por el poder. La alternativa es elegir a otra figura de compromiso, a alguien como Ebrahim Raisi, leal pero sin base de poder independiente, a alguien que pueda ser controlado por un colectivo de instituciones. Los guardianes, el Consejo de Guardianes, el Consejo de Expertos, el Poder Judicial. Pero un liderazgo colectivo también tiene riesgos. Sin una figura central, con autoridad indiscutible, las facciones podrían fragmentarse, los conflictos internos podrían intensificarse, el sistema podría volverse inestable. Y esa inestabilidad potencial es precisamente lo que muchos opositores del régimen, tanto dentro como fuera de Irán, esperan. Porque aunque el sistema construido por Khamenei parece monolítico, también es profundamente frágil. Depende de la represión constante para mantener el control. Depende del aislamiento para justificar su narrativa. Depende de la amenaza externa para movilizar lealtad interna. Si cualquiera de esos pilares se debilita, el edificio entero podría colapsar. Pero colapsar no significa necesariamente mejorar. La historia del Medio Oriente, en las últimas décadas, está llena de ejemplos de regímenes autoritarios que cayeron solo para ser reemplazados por caos, guerra civil, fragmentación sectaria, intervención extranjera. Libia, después de Gaddafi, Siria, después de que Assad casi cae, Irak, después de Saddam Hussein, Yemen, después de Saleh. Cada colapso generó esperanza inicial, seguida de violencia prolongada. Irán, con su complejidad étnica, persa, azerí, kurdo, árabe, baluchi, con su diversidad religiosa, chiitas, suníes, zoroastrianos, cristianos, judíos, bajáis, con sus divisiones de clase, urbano versus rural, educado versus tradicional, rico versus pobre, podría fácilmente fragmentarse si el régimen cae abruptamente. Y hay actores externos, Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, que estarían encantados de ver a Irán debilitado, dividido, sumido en conflicto interno. Khamenei lo sabe, y esa es una de las razones por las que ha construido un sistema tan profundamente entrelazado, tan multicapa, tan redundante. No es solo un régimen político, es una red de intereses económicos, militares, religiosos, todos los cuales perderían enormemente si el sistema colapsa. Los guardianes de la revolución, que controlan miles de millones en negocios. Las fundaciones religiosas, que emplean millones. Los clérigos, que reciben salarios del Estado. Los burócratas, que dependen del sistema para sus trabajos. Los comerciantes del bazar, que se benefician de los monopolios y el contrabando. Todos ellos tienen incentivos para defender el sistema, no por ideología, sino por interés propio. Y luego están los millones de iraníes que simplemente quieren vivir sus vidas, criar a sus hijos, trabajar, sobrevivir. Para ellos, el régimen es opresivo, corrupto, incompetente, pero también es predecible. Saben qué pueden decir y qué no. Saben dónde están líneas rojas. Saben cómo navegar el sistema. Un colapso significaría incertidumbre total, posible violencia, posible guerra. Muchos prefieren la opresión conocida al caos desconocido, pero esa resignación tiene límites. Y esos límites se están probando constantemente. Cada ejecución pública de un manifestante, cada mujer arrestada por mostrar su cabello, cada estudiante torturado por criticar al régimen, cada familia empobrecida por la inflación, mientras los hijos de los funcionarios del régimen publican fotos de lujo en redes sociales. Cada promesa incumplida, cada mentira oficial, todo acumula resentimiento, erosiona legitimidad, acerca al sistema a un punto de quiebre. La pregunta no es si el régimen de Khamenei enfrentará crisis futuras. La pregunta es si podrá sobrevivirlas. Y la respuesta depende de múltiples factores, muchos de ellos fuera del control del régimen. Depende de si Estados Unidos mantiene la máxima presión o busca un nuevo acuerdo. Depende de si Israel decide atacar las instalaciones nucleares iraníes. Depende de si los aliados regionales de Irán colapsan o se fortalecen. Depende de si China y Rusia continúan proporcionando apoyo económico y político. Depende de si el precio del petróleo sube o baja. Depende de si una nueva generación de líderes iraníes
emerge dispuesta a reformar el sistema desde dentro. Depende de si la población iraní, especialmente los jóvenes, encuentra formas de organizarse y resistir a pesar de la represión. Pero sobre todo, depende de lo que suceda cuando Khamenei muera. Porque aunque ha construido un sistema diseñado para sobrevivirlo, también es cierto que él es el único punto de autoridad indiscutible. Él es quien arbitra disputas entre facciones. Él es quien toma las decisiones finales en momentos de crisis. Él es quien mantiene unido un régimen compuesto por intereses contradictorios, ideologías rivales, ambiciones personales conflictivas. Sin él, ¿quién tomará esas decisiones? ¿Quién tendrá la autoridad para decir «esto se hace así» y ser obedecido sin cuestionamiento? ¿Quién podrá movilizar simultáneamente a los guardianes, al clero, a las fundaciones, a las instituciones estatales? ¿Quién podrá proyectar la combinación de autoridad religiosa, experiencia política, control financiero y respaldo militar que Khamenei ha acumulado durante más de 3 décadas? Si la respuesta es nadie, entonces el sistema enfrentará su prueba más difícil. Y esa prueba revelará si lo que Khamenei construyó es verdaderamente un sistema institucional capaz de perpetuarse, o simplemente un régimen personalista disfrazado de estructura colectiva. Lo que es indiscutible es esto: Ali Khamenei ha sido, durante más de 33 años, el hombre más poderoso de Irán. No porque fuera el más carismático, no porque fuera el más santo, no porque fuera el más amado, sino porque entendió mejor que nadie cómo funciona el poder en un sistema revolucionario. ¿Quién controla el dinero? ¿Quién controla la fuerza? ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién controla las instituciones que permiten o impiden que otros accedan al poder? Entendió que el poder no se mantiene con discursos inspiradores ni con popularidad en las encuestas. Se mantiene con control sobre las estructuras que distribuyen recursos, que imponen castigos, que recompensan lealtades, que definen qué es legal y qué es traición. Entendió que en un sistema donde el Estado controla la economía, quien controla el Estado controla la riqueza. Y quien controla la riqueza controla todo lo demás. Las fundaciones religiosas que administra, especialmente Setad, controlan decenas de miles de millones de dólares en activos. Esos activos generan ingresos que no pasan por el presupuesto nacional, que no son auditados por el Parlamento, que no están sujetos a supervisión pública. Esos ingresos financian proyectos estratégicos, subsidian instituciones leales, pagan salarios de funcionarios clave, compran lealtades, castigan deslealtades. Son el lubricante que mantiene funcionando la máquina. Los guardianes de la revolución que comanda controlan no solo armas y soldados, sino empresas constructoras, puertos, aeropuertos, refinerías, rutas de contrabando, mercados negros. Cada sanción internacional que busca estrangular la economía iraní en realidad fortalece el monopolio de los guardianes sobre el comercio ilícito. Cada restricción al sector privado expande el dominio del sector paraestatal controlado por el régimen. Cada crisis económica justifica mayor centralización, mayor control, mayor represión. El sistema judicial que supervisa no es independiente, no protege derechos, no limita al poder. Es una herramienta del poder. Los jueces son clérigos leales. Los tribunales son instrumentos de control político. Las leyes son vagas, interpretables, aplicables selectivamente. Cualquiera puede ser acusado de cualquier cosa si el régimen lo decide, y las sentencias, desde multas hasta ejecuciones, son inapelables. Los medios de comunicación que controla no informan, propagan, no cuestionan, repiten, no investigan, ocultan. Cada canal de televisión, cada estación de radio, cada periódico importante, todos operan bajo la supervisión directa o indirecta de instituciones vinculadas al líder supremo. Los periodistas que se desvían son despedidos. Los medios que publican críticas son cerrados. Los activistas digitales son arrestados. Internet es censurado. Las redes sociales son bloqueadas. Y durante las crisis, el país entero puede ser desconectado del mundo exterior con una orden. Este es el imperio que Ali Khamenei construyó.
No es un imperio territorial en el sentido tradicional. No conquistó países vecinos, no expandió fronteras, pero sí construyó un imperio de control. Control sobre instituciones, control sobre recursos, control sobre información, control sobre vidas. Y lo hizo no a través de un golpe militar espectacular, ni de una revolución popular, sino a través de la acumulación paciente, metódica, implacable de poder institucional durante décadas. Comenzó como una figura de compromiso, alguien que muchos pensaban que sería débil, maleable, temporal. Terminó como un autócrata absoluto, alguien que nadie dentro del sistema puede desafiar sin arriesgar su libertad, su riqueza, su vida. Esa transformación no fue accidental. Fue el resultado de una estrategia deliberada, ejecutada con disciplina extraordinaria. Primero, consolidó el control sobre las fuerzas de seguridad, asegurándose de que los guardianes de la revolución respondieran únicamente ante él, no ante el presidente, no ante el Parlamento, no ante nadie más. Segundo, expandió el control económico a través de fundaciones religiosas y empresas estatales, creando flujos de dinero independientes del presupuesto nacional. Tercero, utilizó el sistema judicial para eliminar amenazas, encarcelando o ejecutando a opositores, cerrando espacios de disidencia. Cuarto, controló la narrativa a través de medios estatales y censura de medios independientes. Quinto, utilizó las crisis externas, sanciones, amenazas militares, para justificar represión interna y centralización de poder. Cada paso reforzó el siguiente. Cada institución capturada facilitó la captura de la siguiente. Cada opositor eliminado debilitó a los que quedaban. Cada concesión arrancada al sistema formal expandió el poder del sistema informal controlado por Khamenei, y cada año que pasaba hacía más difícil, más costoso, más peligroso desafiarlo. Hoy, Irán es formalmente una república, con elecciones, parlamento, presidente, constitución. Pero en la práctica es una autocracia teocrática, donde todas las decisiones importantes fluyen hacia una sola persona. Los iraníes pueden votar, pero solo por candidatos previamente aprobados. Pueden protestar, pero serán reprimidos. Pueden criticar, pero serán arrestados. Pueden emigrar, pero perderán todo. Pueden obedecer y quizás sobrevivir. Esta es la realidad que Ali Khamenei creó. No es sostenible indefinidamente. Ningún sistema basado en represión constante lo es, pero ha durado más de 3 décadas. Ha sobrevivido guerras, sanciones, protestas masivas, asesinatos de figuras clave, crisis económicas devastadoras, pandemias, y mientras Khamenei viva, probablemente seguirá durando, porque él es el único que entiende completamente cómo funciona, el único que puede operar todas sus palancas simultáneamente, el único cuya autoridad es incuestionable. Pero cuando muera, cuando esa autoridad desaparezca, cuando las facciones que ha mantenido unidas por la fuerza comiencen a luchar abiertamente por el poder, cuando los millones de iraníes que han vivido bajo su control durante décadas vean una oportunidad para el cambio, entonces descubriremos si construyó un sistema o simplemente un reinado. Y esa es quizás la ironía final de Ali Khamenei. Dedicó su vida a construir un sistema que pudiera sobrevivirlo, diseñó instituciones redundantes, distribuyó poder entre múltiples centros, creó mecanismos de sucesión, pero al mismo tiempo concentró tanto poder en su propia persona, acumuló tanta autoridad personal, se volvió tan indispensable para el funcionamiento del sistema que su muerte podría ser precisamente el evento que desestabilice todo lo que construyó. Los imperios personales raramente sobreviven a sus fundadores intactos. Las monarquías absolutas colapsan cuando el monarca absoluto muere sin un heredero, igualmente absoluto. Las dictaduras personalistas se fragmentan cuando el dictador desaparece. Y aunque Khamenei ha intentado institucionalizar su poder, también es cierto que gran parte de ese poder depende de su capacidad personal para arbitrar, para decidir, para imponer su voluntad. Sin él, los guardianes podrían luchar entre sí por el control. Las fundaciones podrían competir por recursos. El clero podría dividirse en facciones. El Parlamento podría intentar recuperar autoridad. El presidente podría desafiar límites.
Las protestas podrían intensificarse. Los aliados regionales podrían buscar nuevos patrones. Los enemigos externos podrían aprovechar la debilidad. O quizás no. Quizás el sistema que construyó es lo suficientemente robusto, lo suficientemente entrelazado, lo suficientemente respaldado por intereses compartidos como para continuar funcionando incluso sin él. Quizás la próxima generación de líderes del régimen, entrenados en las estructuras que él creó, educados en la ideología que él promovió, enriquecidos por el sistema que él perfeccionó, simplemente continuará operando la máquina, reemplazando una pieza por otra sin alterar el mecanismo fundamental. Esa es la apuesta que Khamenei ha hecho. Que el sistema es más grande que cualquier individuo, incluso que él mismo. Que las instituciones que construyó son lo suficientemente fuertes como para perpetuarse. Que los intereses que alineó son lo suficientemente poderosos como para defender el sistema contra amenazas internas y externas. Que la República Islámica, que él moldeó durante más de 3 décadas, continuará existiendo mucho después de que él desaparezca. El tiempo dirá si tenía razón, pero lo que ya sabemos, lo que la historia ya ha registrado, es esto. Ali Khamenei no fue simplemente un líder religioso que heredó un cargo. Fue un arquitecto de poder que construyó un imperio de control utilizando las herramientas del Estado moderno, dinero, fuerza, ley, información, para crear uno de los sistemas autoritarios más resilientes y más opacos del mundo contemporáneo. Entender su historia no es solo entender a un hombre, es entender cómo funciona el poder en el siglo XXI, cómo los regímenes autoritarios se adaptan, sobreviven, prosperan incluso bajo presión internacional extrema, cómo el control económico se traduce en control político, cómo las instituciones formales pueden ser vaciadas de significado mientras las estructuras informales acumulan poder real, cómo la narrativa de resistencia externa justifica represión interna, cómo el dinero, la fe, la violencia y el miedo se entrelazan para crear sistemas de dominación que parecen invulnerables hasta que súbitamente colapsan. Irán, bajo Ali Khamenei, es un caso de estudio en la construcción y mantenimiento del poder absoluto en una era que supuestamente había dejado atrás tales sistemas. Es una demostración de que las instituciones democráticas formales, elecciones, parlamentos, constituciones, pueden coexistir con autocracia sustantiva si quien controla las palancas reales del poder sabe cómo operarlas. Y Khamenei siempre supo cómo operarlas. Desde el momento en que asumió el cargo, entendió que el verdadero poder no está en los palacios presidenciales ni en los edificios parlamentarios. Está en las oficinas sin nombre donde se aprueban presupuestos, en los cuarteles donde se entrenan soldados, en los tribunales donde se dictan sentencias, en las fundaciones donde se administran fortunas, en las salas de reuniones donde se toman decisiones que nunca aparecen en actas públicas. Controló esos espacios, pobló esas instituciones con personas leales, diseñó procedimientos que centralizaban decisiones en su oficina, creó dependencias que hacían imposible que otros actuaran sin su aprobación. Y cuando alguien intentaba desafiarlo, utilizaba el sistema que había construido para neutralizar la amenaza, legalmente si era posible, violentamente si era necesario, pero siempre efectivamente. Este es el legado de Ali Khamenei. No será recordado como un gran pensador islámico. No será recordado como un líder carismático que inspiró a millones. No será recordado como un reformador que modernizó su país. Será recordado como el hombre que controló Irán durante más de 3 décadas, utilizando una combinación de astucia política, paciencia estratégica, control institucional y represión selectiva. Será recordado como el arquitecto de un sistema que convirtió una revolución popular en una autocracia teocrática. Será recordado como alguien que entendió que el poder no se gana con discursos, se gana con control sobre las estructuras que determinan quién come y quién no, quién es libre y quién no, quién vive y quién no. Y esa comprensión, fría, calculada, despiadada, es lo que lo mantuvo en el poder cuando otros cayeron. Es lo que le permitió sobrevivir cuando el mundo entero
Intentaba derrocarlo. Es lo que construyó un imperio no de territorio, sino de control absoluto sobre un país de 85 millones de personas que, en su mayoría, nunca lo eligieron, nunca lo amaron, pero tampoco pudieron deshacerse de él, porque al final, esa es la verdad más oscura sobre el poder. No necesitas ser amado, ni siquiera necesitas ser respetado. Solo necesitas ser obedecido. Y Ali Khamenei, a través de décadas de construcción institucional metódica, se aseguró de que en Irán, desobedecerlo significara perder todo. Tu libertad, tu futuro, tu vida. Esa obediencia forzada es el cemento que mantiene unido su imperio. No es lealtad ideológica, aunque existe en ciertos sectores. No es apoyo popular, aunque el régimen puede movilizar multitudes cuando lo necesita. Es cálculo racional de supervivencia. Millones de iraníes obedecen no porque crean en el sistema, sino porque desafiarlo tiene consecuencias que no pueden permitirse. Un estudiante universitario que critica al régimen en redes sociales puede ser expulsado, arrestado, torturado, marcado de por vida como enemigo del Estado. Un empresario que se niega a pagar sobornos a funcionarios conectados con los guardianes puede perder sus licencias, sus contratos, su negocio. Un clérigo que cuestiona la doctrina del Velayat Faqih puede ser marginado, silenciado, encarcelado. Un oficial militar que muestra ambición independiente puede ser transferido, degradado, eliminado. Khamenei no necesita que todos lo amen, solo necesita que todos entiendan las reglas. Obediencia es recompensada, disidencia es castigada, y el sistema tiene ojos en todas partes. La red de inteligencia que opera bajo su autoridad es vasta, sofisticada, omnipresente. El Ministerio de Inteligencia y Seguridad, conocido como MOIS, controla espionaje doméstico y externo. La Organización de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución opera en paralelo, frecuentemente compitiendo con el MOIS, pero ambos reportando, finalmente, a Khamenei. Las milicias Basij, con millones de miembros voluntarios, actúan como ojos y oídos del régimen en cada barrio, cada universidad, cada mezquita, cada lugar de trabajo. Estos informantes no siempre son ideológicos. Muchos lo hacen por pequeños beneficios. Acceso preferencial a empleos, admisiones universitarias, subsidios. Otros lo hacen por miedo. Si no colaboras, podrías convertirte en sospechoso. El resultado es una sociedad donde la confianza se erosiona, donde las conversaciones privadas se autocensuran, donde las familias se dividen entre los que apoyan al régimen y los que lo rechazan, donde amigos de décadas se distancian porque no saben quién podría informar a las autoridades. Este es el costo humano del sistema que Khamenei perfeccionó. No solo la represión violenta visible, las ejecuciones, los arrestos, las palizas, también la represión psicológica invisible, el miedo constante, la autocensura permanente, la imposibilidad de confiar, la necesidad de vivir dobles vidas, una pública que cumple con las reglas del régimen, otra privada donde se puede ser uno mismo. Millones de iraníes viven así, especialmente en las ciudades, especialmente los jóvenes, especialmente las mujeres. Las mujeres han sido particularmente afectadas por el sistema de Khamenei. Desde el inicio de la República Islámica, las leyes de vestimenta obligatoria, las restricciones a la participación pública, las discriminaciones legales en matrimonio, divorcio, herencia, custodia de hijos, testimonio judicial, todo diseñado para imponer una interpretación ultraconservadora del Islam chiita que reduce a las mujeres a ciudadanas de segunda clase. Khamenei no inventó estas leyes, Jomeini las estableció, pero Khamenei las mantuvo, las reforzó, las defendió contra todos los intentos de reforma. Y cuando las mujeres iraníes protestaron, cuando desafiaron el hijab obligatorio, cuando exigieron igualdad, cuando lideraron movimientos de oposición, Khamenei autorizó la represión más brutal, porque entendió que el control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre su vestimenta, sobre su movilidad, sobre sus derechos, es fundamental para el proyecto político del régimen. No es un asunto secundario, es central, porque si las mujeres pueden desafiar exitosamente las reglas del régimen sobre cómo deben vestirse, entonces pueden desafiar cualquier otra regla,
Y si pueden desafiar cualquier regla, entonces el sistema entero se desmorona. Por eso la muerte de Mahsa Amini en 2022 provocó una respuesta tan desproporcionadamente violenta. No fue solo sobre una joven que murió bajo custodia policial. Fue sobre lo que su muerte simbolizaba: la brutalidad arbitraria del sistema, la vulnerabilidad de todos ante el poder estatal, la imposibilidad de justicia, la futilidad de la obediencia. Porque Mahsa Amini no era una activista radical, no estaba organizando una revolución. Simplemente estaba visitando Teherán con su familia cuando fue arrestada por una supuesta violación menor de las reglas de vestimenta. Y murió. Su muerte rompió algo fundamental. Durante años, muchos iraníes habían racionalizado su obediencia. Si sigues las reglas, estarás seguro. Si no provocas, te dejarán en paz. Si te mantienes alejado de la política, podrás vivir tu vida. Pero Mahsa Amini siguió las reglas en su mayor parte, y aún así murió. Y esa muerte demostró que en realidad nadie está seguro, que la obediencia no garantiza protección, que el sistema puede destruirte arbitrariamente. Las protestas que siguieron fueron un grito de desesperación colectiva, y la represión que siguió fue una demostración de que el régimen prefiere matar a su propia juventud antes que permitir el más mínimo espacio de libertad. Esa elección, consciente, deliberada, autorizada desde el más alto nivel, define el carácter del sistema de Khamenei más claramente que cualquier discurso oficial, cualquier propaganda estatal, cualquier narrativa de resistencia antiimperialista. Porque al final, todos los regímenes autoritarios enfrentan la misma pregunta fundamental: ¿qué haces cuando tu propia población te rechaza? ¿Reformas el sistema para recuperar legitimidad? ¿O reprimes más brutalmente para mantener el control? Khamenei siempre ha elegido la represión. Siempre. Sin excepción. Cada vez que ha enfrentado protestas masivas, 1999, 2009, 2017, 2019, 2022, la respuesta ha sido la misma: fuerza, arrestos, torturas, ejecuciones. Esa consistencia revela algo esencial sobre su visión del poder. Para Khamenei, la legitimidad no viene del consentimiento popular, viene de Dios, o al menos de una interpretación particular del Islam chiita que él encarna. Por lo tanto, las protestas populares no son expresiones legítimas de descontento que deben ser escuchadas. Son desviaciones, corrupciones, conspiraciones extranjeras que deben ser eliminadas. Esta lógica teológica política hace imposible cualquier compromiso real, cualquier reforma significativa, cualquier apertura genuina. Y esa imposibilidad de reforma es precisamente lo que hace al sistema simultáneamente fuerte y frágil. Fuerte porque no hace concesiones, no muestra debilidad, no permite espacios de disidencia que podrían expandirse. Frágil porque no tiene válvulas de escape, no permite adaptación gradual, no puede evolucionar sin colapsar. Es un sistema de todo o nada. O controlas absolutamente o pierdes completamente. Khamenei ha apostado todo a que puede mantener el control absoluto hasta su muerte, y que después de su muerte, el sistema que construyó será lo suficientemente fuerte como para continuar sin él. Pero esa apuesta enfrenta desafíos crecientes, tanto internos como externos. Internamente, la sociedad iraní ha cambiado dramáticamente desde 1989. La población es más joven, más educada, más urbana, más conectada al mundo exterior a pesar de la censura. Más del 60% de los iraníes nacieron después de la revolución. No tienen memoria personal de la monarquía del Shah. No tienen nostalgia por el régimen anterior. Pero tampoco tienen lealtad emocional a la República Islámica. Para ellos, el régimen no es un proyecto revolucionario inspirador. Es simplemente el sistema opresivo bajo el cual han vivido toda su vida. El sistema que les niega libertades, oportunidades, futuro. Esta generación no compra la narrativa oficial. No cree que Estados Unidos es la fuente de todos los problemas de Irán. No cree que el hijab obligatorio es una cuestión de identidad islámica. No cree que el sistema político actual
Es la única alternativa al caos. ¿Han visto cómo viven las personas en otros países a través de Internet, televisión satelital, redes sociales? Saben que es posible tener democracia y estabilidad simultáneamente. Saben que es posible ser musulmán y libre simultáneamente. Saben que las restricciones que sufren no son inevitables, son elecciones políticas, impuestas por un régimen que prioriza su propia supervivencia sobre el bienestar de la población. Y cada año, esta generación se vuelve más numerosa, más frustrada, más desesperada. Cada año, más jóvenes iraníes pierden la esperanza de que sus vidas mejorarán. Cada año, más profesionales educados emigran, drenando al país de talento que nunca regresará. Cada año, la brecha entre el régimen y la sociedad se amplía. Externamente, Irán enfrenta un entorno regional cada vez más hostil. Las monarquías del Golfo, lideradas por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han invertido cientos de miles de millones de dólares en capacidades militares diseñadas específicamente para contener la influencia iraní. Israel ha desarrollado capacidades de ataque que podrían destruir el programa nuclear iraní en cuestión de horas. Estados Unidos mantiene decenas de miles de soldados en bases que rodean a Irán. Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, hasta 2021. Y aunque Irán ha construido su propia red de aliados, Hezbolá, milicias iraquíes, el régimen sirio, los hutíes yemeníes, esa red está cada vez más bajo presión. Hezbolá enfrenta una crisis económica y política devastadora en Líbano, donde es cada vez más culpado por el colapso del país. Las milicias iraquíes enfrentan resistencia popular creciente de iraníes, que las ven como herramientas de dominación iraní. El régimen de Assad controla solo parte de Siria y depende completamente del apoyo ruso e iraní para sobrevivir. Los hutíes están atrapados en una guerra que no pueden ganar militarmente. Mantener esta red cuesta a Irán miles de millones de dólares anuales, dinero que podría usarse para mejorar la vida de los iraníes, pero que en cambio se gasta en proyectar poder regional. Y esa elección, priorizar proyección externa sobre bienestar interno, genera resentimiento masivo. Muchos iraníes preguntan, ¿por qué gastamos miles de millones ayudando a Hezbollah en Líbano mientras nuestros propios hospitales carecen de equipos básicos? ¿Por qué financiamos milicias en Irak mientras nuestros propios jóvenes no pueden encontrar empleos? ¿Por qué apoyamos a Assad en Siria mientras nuestras propias ciudades sufren contaminación, escasez de agua, infraestructura colapsada? El régimen responde con la narrativa de resistencia. Estamos defendiendo el Islam chiita, estamos resistiendo el imperialismo estadounidense, estamos protegiendo a Irán de enemigos que nos rodean. Pero esa narrativa convence cada vez a menos personas, porque la realidad vivida de millones de iraníes es que el régimen los ha empobrecido, reprimido, aislado del mundo, mientras enriquece a una élite conectada y financia guerras en países vecinos. Y esa contradicción entre la narrativa oficial de resistencia heroica y la realidad de corrupción, incompetencia y represión es lo que finalmente erosionará la base de apoyo del régimen. No inmediatamente, no de manera lineal, pero gradualmente, inexorablemente. Khamenei lo sabe. Por eso ha intensificado el control en sus últimos años. Por eso eliminó cualquier espacio para candidatos reformistas en las elecciones de 2021. Por eso respondió a las protestas de 2022 con ejecuciones públicas. Por eso ha consolidado poder en manos de los elementos más duros del régimen, especialmente los guardianes de la revolución, porque entiende que el sistema que construyó solo puede sobrevivir a través de represión cada vez más intensa. Pero la represión tiene costos. Cada ejecución crea mártires. Cada arresto crea familias resentidas. Cada acto de brutalidad alimenta la narrativa de oposición. Cada cierre de espacio político radicaliza a quienes antes buscaban reforma gradual. Y eventualmente, la represión genera tanta resistencia que el sistema colapsa bajo su propio peso. Ese colapso puede no ocurrir durante la vida de Khamenei. Puede que su apuesta funcione,
que logre mantener el control hasta su muerte natural y transferir el poder a un sucesor que continúe el sistema. Pero incluso si eso ocurre, la pregunta permanece: ¿cuánto tiempo puede durar un sistema basado fundamentalmente en la negación de la voluntad popular, en la represión de libertades básicas, en el empobrecimiento de su propia población? La historia sugiere que no, indefinidamente. Todos los regímenes autoritarios eventualmente caen. Algunos colapsan abruptamente, como la Unión Soviética. Otros se transforman gradualmente, como China bajo Deng Xiaoping. Otros son derrocados violentamente, como Rumania bajo Ceausescu. Otros son reformados desde dentro, como España después de Franco. Pero todos, eventualmente, terminan. El sistema de Khamenei terminará también. La única pregunta es cuándo, cómo y qué vendrá después. Y esas respuestas determinarán el futuro no solo de Irán, sino de toda la región, porque Irán, con sus 85 millones de habitantes, su ubicación estratégica, sus vastos recursos naturales, su historia milenaria, su influencia regional, es demasiado importante para que su destino afecte solo a los iraníes. Un colapso caótico de la República Islámica podría desestabilizar todo el Medio Oriente, generando guerras civiles, fragmentación sectaria, flujos masivos de refugiados, intervenciones extranjeras, conflictos regionales. Una transición ordenada hacia un sistema más democrático podría, por el contrario, transformar la región, demostrando que es posible combinar identidad islámica con democracia, estabilidad con libertad, tradición con modernidad. Pero una transición ordenada requeriría liderazgo visionario, compromiso entre facciones, apoyo internacional constructivo, paciencia popular. Y ninguno de esos elementos está garantizado. El sistema de Khamenei ha sido tan efectivo eliminando liderazgos alter porque al final, más allá de las instituciones que construyó, más allá del dinero que controló, más allá de la represión que ordenó, más allá de las narrativas que propagó, el verdadero legado de Ali Khamenei será medido en una pregunta simple, pero devastadora. ¿Qué habría sido Irán sin él? ¿Cuántos científicos habrían revolucionado sus campos si no hubieran emigrado? ¿Cuántos artistas habrían creado obras maestras si no hubieran sido censurados? ¿Cuántas mujeres habrían liderado empresas, universidades, gobiernos si no hubieran sido legalmente subordinadas? ¿Cuántos jóvenes habrían construido futuros brillantes si no hubieran sido ejecutados en protestas o consumidos por desesperanza? Estas son las preguntas que perseguirán su memoria. No las que él habría querido que se hicieran. Él habría preferido ser recordado como el defensor de la revolución, el guardián del Islam, el resistente contra el imperialismo. Pero la historia rara vez recuerda a los líderes como ellos quisieron ser recordados. Los recuerda por lo que realmente hicieron, por las vidas que realmente afectaron, por los futuros que realmente crearon o destruyeron. Y lo que Ali Khamenei realmente hizo fue convertir un país con potencial extraordinario en una prisión de 85 millones de personas, donde el talento es desperdiciado, donde la juventud es reprimida, donde el futuro es sacrificado constantemente en el altar del control presente. Lo hizo metódicamente, pacientemente, efectivamente, y lo hizo creyendo, quizás genuinamente, que estaba salvando a Irán, cuando en realidad lo estaba condenando a décadas de estancamiento, aislamiento y sufrimiento innecesario. Esa es la tragedia final de su imperio de poder, que fue construido con tanta habilidad, mantenido con tanta determinación, defendido con tanta brutalidad, todo para preservar un sistema que la mayoría de los iraníes no quiere, que empobrece más de lo que enriquece, que reprime más de lo que libera, que destruye más de lo que construye. Y cuando finalmente termine, cuando el último capítulo de su historia se escriba, cuando los historiadores analicen fríamente su legado, sin las pasiones del momento, la conclusión será inevitable. Ali Khamenei fue un maestro del poder, pero un fracaso como líder, porque el verdadero liderazgo no se mide por cuánto tiempo se mantiene el control, sino por cuánto se mejora la vida de aquellos a quienes se gobierna. Y por esa medida, por la única medida que finalmente importa, el imperio de Ali Khamenei no fue un triunfo. Fue una tragedia de 30 años que aún espera su conclusión.